esta nos tocó en inglés. Que vamos a grabar la clase. ¿Por qué? Porque una de las cositas que no expliqué y que es necesario que sepan es que en mis clases la metodología es: nos conectamos, doy la clase completa, grabamos la clase y la subimos así como está grabada íntegra, para que ustedes, a través de la plataforma de YouTube de la facultad, puedan ver las clases una por una. Por supuesto que si quieren van a poder ir para atrás y van a poder ver las del cuatrimestre pasado, las del cuatrimestre anterior. O sea, a partir de que estamos en pandemia y que estoy dando clases por sistema de Zoom, todas las clases, salvo algún periodo muy cortito que pueda haberme olvidado, como recién casi pasó, las clases son grabadas y son compartidas. Podrán ustedes decirme, bueno, profe, pero entonces ya diste este tema hace un cuatrimestre y hay una clase que es similar. Sí, hay una clase que es similar, pero nunca va a ser igual, porque ninguno de nosotros repite un tema con la misma exactitud, o le pone el mismo énfasis, o estamos transitando por pandemia, entonces estamos atravesados por legislación específica que también afecta el derecho laboral en pandemia, y va variando, y ha ido variando. Entonces esos cambios los van a ver reflejados en la grabación de clases. Pero eso no inhabilita de que si ustedes quieren recurrir a clases anteriores de los temas que yo voy dando, pueden hacerlo porque siguen estando colgadas todas en la plataforma de YouTube de la facultad. Entonces, reitero, mecánica es: me conecto al horario indicado, doy 1 hora 45 más o menos de clase, en la medida de lo posible vamos a intentar de que sea participativa y que ustedes puedan sentirse con la libertad y con la confianza de aportar, de contestar, de opinar, y la clase será más o menos importante, trascendente o rica en la medida que ustedes colaboren y también me desafíen a que no sea una cuestión monótona y repetitiva, porque si no, realmente a veces es preferible el libro y no el profesor hablando ahí esa hora. Por supuesto que, y hago hincapié en que esa es la mecánica con la que yo doy y me manejo en las clases. La del doctor Cosentino, él ya se las habrá explicado, la hablan con él. Básicamente la materia nuestra las damos entre los dos, más alguna clase especial que da alguno de los ayudantes, o que puedan colaborar o participar alguna otra persona, pero básicamente las clases que damos. Cada uno de los docentes que toma un tema intenta tomar y terminar el tema. Aclaro esto para que vean, para que entiendan un poco la lógica. ¿Qué es? Yo voy a comenzar hoy con principios del derecho del trabajo. Principios del derecho del trabajo nos va a llevar más o menos unas 3 clases. Eso quiere decir de que yo voy a estar durante 3 clases hablando de principio. Vamos a procurar de que sean clases continuadas, pero puede ocurrir que yo dé hoy lunes, del miércoles, y a lo mejor el viernes del doctor Cosentino. No va a continuar con principios, sino que va a tomar contrato y relación laboral. Se va a tomar otra unidad para arrancarla y agotarla. Esta mecánica tiene sus pros y sus contras. Hemos analizado durante todos estos años qué es lo más conveniente para el alumno, y hemos concluido, a riesgo de equivocarnos, de que lo más conveniente para el alumno es que el mismo docente que comenzó el tema lo termine y lo cierre. ¿Para qué? Para no superponernos, no pisarnos, no dar de nuevo lo que el otro dio, o que no quede el vacío de lo que uno presume que el otro dio. Eso tiene un desafío, que es que ustedes hoy no saben si la clase del viernes la va a dar el doctor Cosentino o yo, y dicen, che, bueno, ¿vamos a terminar con principio o vamos a empezar con los contratos? Bueno, vamos a procurar este cuatrimestre eso, irlo planificando e irles dando la línea de coordenadas semanal para que ustedes lo tengan más claro. Puede pasar que uno de los docentes, por algún inconveniente personal, no pueda dar esa clase. Esta cátedra lo que intenta es que se den todas las clases. Entonces, si por algo yo no pudiera, el doctor Cosentino viene y sigue con su tema, y a la inversa. ¿Esto es para qué? Para que no queden días sin dictado de la materia. Más allá del... ¿Hay algún micro abierto? Si lo verifican, por favor. Leandro, estás justo con tu micro abierto. Ahí está, gracias. ¿Por qué hago esta explicación previa antes de decir, che, bueno, arrancá con principio y dejá de vuelta? Porque me gustaría que todo quede lo más claro posible ahora, así facilitamos el dictado de la materia, ¿no? Si
Si no quedan dudas, para todos es mucho más sencillo. Así que les pido que si ahora les aparece alguna duda, aprovechemos y me la preguntan, porque todavía en estos minutitos previos estamos nada más que calentando motores. Voy a hacer una breve referencia a lo que significa para mí dar clases después de 32 años. Y voy a hacer un esfuerzo por no emocionarme, porque realmente a mí me gusta dar clases, lo vivo con mucha pasión. Soy recibido en la facultad donde ustedes están estudiando, soy una de las primeras camadas, con lo cual soy orgulloso de la universidad pública, y soy un docente que todos los cuatrimestres vive con una adrenalina muy linda esta primer clase, que es la clase de, che, acá apareció ¿quién lo conoce? Bueno, algunas caritas por suerte me conocen, de dónde salió, de qué se trata, cómo viene, qué perfil tiene, qué va a ocurrir en esta horita y pico. Y ese es un desafío sumamente lindo para alguien que disfruta de la docencia. Así que, pasada esta etapa de las casi lágrimas, les agradezco que estén y vamos a arrancar a disfrutar unos meses juntos, porque esto de estar todas las semanas un ratito juntos nos va a hacer que nos vamos conociendo de a poco. Lamento que no tengamos la presencialidad, ojalá. Se está hablando de que este cuatrimestre ya algún avance sobre la posibilidad de que algunas carreras de la universidad vayan a la presencialidad, ojalá que nos toque lo antes posible y que podamos estar en un aula que es un ámbito con una cercanía muchísimo más trascendente, donde podemos no solo conocernos, vernos, ver lo gestual. Es muy difícil, lo vengo repitiendo desde que comenzamos con la pandemia a dar clases por vía Zoom, es muy difícil para el docente poder saber qué es lo que está pasando del otro lado, o sea, qué les ocurre a ustedes cuando yo planteo un tema, ni les cuento qué pasa con esa cantidad de nombrecitos que son solo nombrecitos, que no estoy viendo la cara. Entonces no sé si lo que dije lo alcanzó a comprender o no, o justo tuvo un lapsus donde se colgó, como nos pasa a todos, que nos vamos por otro lado y yo no tengo forma de traerlo, de meterlo de nuevo adentro de la materia. Cuando uno está en el aula, eso es más fácil, porque uno se da cuenta cuando el alumno se voló, o no entendió, o por no interrumpir se quedó a lo mejor ahí callado, y si uno lo detecta, puede frenar, volver sobre el tema, sumarlo, para que de esa manera pueda continuar con la clase y estar enganchado, porque a veces nos desenganchamos sin darnos cuenta y no queremos interrumpir y bueno, quedamos desenganchados y el tema ya se fue por otro lado y a lo mejor estamos 20 minutos sin saber de qué está hablando el docente. Entonces, ahí voy, Camila me está haciendo una pregunta de material, ahí se lo voy a dar. Entonces, más allá de que la dificultad está y es un dato objetivo, les pido ayuda, colaboremos entre todos, colaboren por favor ustedes conmigo, en cuando se cuelguen, cuando el tema no lo entiendan. El año pasado hice una encuesta que fue muy interesante, me dio nuevas herramientas. Una de las herramientas más importantes fue la crítica despiadada que me hicieron sobre la velocidad que tengo para hablar, y la he aceptado como tal. Cuando doy los temas suelo ir muy rápido, es producto de que me engancho, me gustan y a veces no sirve. Entonces pido que me toquen el timbre, manito en alto, y me digan, profe, vas muy rápido, no te estamos pudiendo seguir, y eso me va a ayudar a mí a reencauzar el tema, hacerlo de un ritmo que le permita a todo el mundo estar entendiéndolo. Ahí preguntaba Camila, ¿qué libros pueden estudiar? Esta es una materia que se puede estudiar con el material que ustedes decidan. El material lamentablemente no es mucho, a veces tiene el problema de la actualización. Hay autores que mantienen su bibliografía bastante actualizada. Grisolía es el autor que más manuales ha editado en los últimos tiempos, y es entonces uno de los autores que por ahí más siguen o de más fácil obtención.
Ackerman y Massa tienen un manual muy interesante que tiene 2 años y que también es un manual de acceso fácil, de entendimiento fácil, pero vuelvo a sostenerles algo, no es necesario seguir a un autor. O sea, la cátedra tampoco sigue a un autor, sino que son varios los autores con los que uno trabaja para poder dar el material. Y en PEDCO, algo que vamos a tratar de optimizar y de mejorar este cuatrimestre, van a encontrar mucho material de cada una de las unidades. Una de las críticas del año cuatrimestre pasado de la encuesta, que me pareció sumamente atendible, es que a veces el material que está dentro de la unidad es tanto o es mucho, son muchos artículos, que no saben qué ranking darle, qué prioridad, o sea, qué es esencial, qué es complementario. Entonces abren la carpeta y se encuentran con que tienen 30 archivos. Normalmente cuando eso ocurre, no es que se devoran los 30 archivos, sino que no leen ninguno. O sea, ante la cantidad impresionante de archivos, directamente pasamos de largo, busquemos una carpeta que tenga 2 archivos y que esté la solución de la pregunta del parcial. Eso es una responsabilidad nuestra. Vamos a trabajar con que el material, si bien pueda estar en ese volumen, esté más clasificado, esté más como de lectura obligatoria, básico, complementario, porque hay temas que a veces ustedes mismos, cuando estamos dando la materia, hacen una pregunta, el tema deriva, se pone interesante, y yo subo material complementario sobre ese tema, pero a lo mejor no es de la esencia de aprobar la cursada, ¿no? O sea, tuvimos años donde veníamos con la discusión de Uber, por ejemplo, qué pasa en el mundo con Uber, si son relaciones laborales o no. Estoy hablando de los taxis, los sustitutos de los taxis, ¿no? O podemos, la misma discusión tuvimos con todos los sistemas de delivery, como puede ser Globo, Rappi, etc. Bueno, durante varios cuatrimestres ese fue un tema, porque sigue siendo un tema de mucha actualidad. Yo fui subiendo material complementario, algún fallo de Inglaterra, algún criterio de España, qué pasaba en Brasil. Ahora, no es que ese es el tema central de la materia, que ustedes, si no lo saben, no van a poder aprobar el cuatrimestre. Pasa a ser un tema complementario. Entonces, vamos a trabajar con que lo que tenga PEDCO esté un poquito mejor clasificado para facilitarle las cosas. Para responder a la pregunta de la compañera, cualquier autor que consigan y sigan de derecho laboral es válido, plenamente válido. Dije los manuales que vi recién y van a encontrar una cantidad de autores como puede ser Rodríguez Mancini, Fernández Madrid, Vázquez Vialar, son todos autores clásicos del derecho laboral. El tema, si ustedes lo consiguen porque está en una biblioteca, es de un amigo, estudió una hermana, la prima, listo, lo agarran. Bienvenido sea, es material. Pero lo importante va a ser en que estén atentos cuando nosotros subrayemos qué ha variado o qué es lo que se ha modificado en los últimos años. ¿Esto por qué? Primero porque no hay ediciones tan recientes de derecho del trabajo, así de manuales. Puede haber una del 2019 y a lo mejor no van a encontrar una del 2021. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no sirve la del 2019? No, sirve perfectamente. Pero alguna cosita en algunos temas, como puede ser, por ejemplo, la ley de riesgo o todo el impacto que ha tenido lo de la pandemia del COVID, no va a estar en ese manual. Entonces, ahí es donde van a tener que ustedes seguirnos y estar atentos a aquello que nosotros digamos, ojo que esto se cambió en los últimos 2 años, ojo que esto fue en los últimos 3 años, y nada más. Con esa actualización, van a ver en PEDCO que hay una carpeta que se llama leyes laborales. Ábranla y ahí van a encontrar la mayoría de la legislación laboral que nosotros vamos a usar. Y esa carpeta es una carpeta que está actualizada. Por ejemplo, si se reformó algo de la conocida ley contrato de trabajo, que ahora vamos a explicar un poquito qué es, esa reforma ya va a estar en el texto. Ese es el texto vigente de la ley contrato, porque todos los cuatrimestres, cuando empieza la materia, yo actualizo y pongo la ley contrato actualizada. Entonces, en legislación pueden confiarle a PEDCO, más allá de que, por supuesto, hoy con los sistemas de búsqueda de Internet pueden buscar y van a encontrar rápidamente. Cierro ahí. Material, bienvenido cualquier manual. Recomendación de compra, ninguna. La única que le podría decir es lo más actualizado que consigan. O sea,
porque después los autores, algunos nos caen mejor, otros no, pero eso también es muy subjetivo. A lo mejor yo les recomiendo, no sé, Ackerman Massa porque me parece que su obra es buena y ustedes me dicen, sí, pero yo me identifico más con este otro autor porque lo entiendo, me resulta más fácil. Entonces eso es relativo al consumo de cada uno de ustedes. Bien, ¿alguna otra preguntilla? ¿No? Ok, ahora sí vamos a arrancar entonces con la materia propiamente dicha para ubicarnos dónde estamos, o sea, de qué es lo que vamos a hablar y darle una estructura un poco general a esta primer clase. Aclaro que vamos a hacer esta primer clase con un ritmo bastante lento para irnos metiendo en tema. ¿Por qué? Porque al principio todas las materias cuestan entenderle un poco la lógica y por dónde van. En la clase de hoy vamos a comenzar a hablar de principios del derecho del trabajo, que estamos en la unidad 1 y en este cuarto punto, principios del derecho del trabajo. Pero antes de eso, antes de que yo defina los principios y empecemos a ver uno por uno, me gustaría tratar de compartir, y a ver si ustedes me ayudan, una mirada un poco más global de qué es lo que vamos a estudiar en esta materia. Por supuesto que Sergio ya les ha presentado la materia, pero vamos a ver si nos está quedando claro. Cuando hablamos de derecho social, que es la denominación que sigue teniendo hasta hoy, esta denominación ha sido cambiada en el nuevo plan de estudio de la carrera ya aprobado, el nuevo plan de estudio se llama Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, nosotros la seguimos llamando derecho social. En ese concepto, en el vocablo, hemos aceptado y entendido que están incorporadas dos disciplinas que son autónomas. ¿Por qué? Porque dentro de esta materia vamos a estudiar específicamente lo que se llama derecho del trabajo como tal, y aparte, una disciplina que también contiene autonomía, que se llama derecho de la seguridad social. Yo trato de apagar los audios cuando los escucho para que no les haga interferencia, porque también a mí me genera un poquito de ruido. Entonces vuelvo. Nuestra materia, que se llama Derecho Social, en realidad engloba dos disciplinas autónomas. Derecho del trabajo por un lado y Derecho de la Seguridad Social por otro. ¿Qué ocurre? Que Derecho de la Seguridad Social, si ustedes miran el programa que acabábamos de compartir, van a encontrar en las últimas unidades solo referencia a una o dos unidades vinculadas con el derecho de la seguridad social. Y cuando terminemos el cuatrimestre, van a descubrir que de seguridad social, si damos una clase y media, es mucho. Es decir, que el 99% de la materia es derecho del trabajo. Y a seguridad social se le da muy poco espacio, no nos alcanza el tiempo para dar seguridad social como tal, siendo que es una disciplina autónoma como tal. Cuando yo digo seguridad social, cuéntenme, ¿qué se grafican? ¿De qué estaría, qué creen ustedes que estamos hablando cuando hablamos de la seguridad social? No definición, ideas. Si yo digo seguridad social, ¿qué se les viene a la mente? Aportes jubilatorios La y jubilación, sistema de pensiones. jubilaciones y pensiones. ¿Qué más? Bien, Obra Facundo. social, Obra creo que algo social, de asignaciones familiares. asignaciones familiares, perfecto. ¿Qué más? Buscar garantizarle a todos los ciudadanos un nivel de vida aceptable. Bien, bueno, seguro desempleo, yo lo voy a traducir, no era lo que dijo Leandro, pero aprovecho ahí, un seguro desempleo está dentro de seguridad social. O sea, cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de un sistema que lo que procura es cubrir determinadas contingencias, que esto es lo que apuntaba Leandro, determinadas contingencias que todo ser humano va a vivir como tal. Ahora, en nuestra materia, la seguridad social, la vamos a analizar después de que terminemos toda la otra disciplina autónoma, que es el derecho del trabajo. La vamos a ver y vamos a ir a ver la ley de jubilaciones y pensiones, la ley de obras sociales, las asignaciones familiares, recién al final de la materia. Pero también derecho del trabajo, como dijimos que es una disciplina autónoma, también tiene una subdivisión muy importante. ¿Alguien sabe o me cuenta o se anima a decir cómo puede estar subdividido el análisis del derecho al trabajo?
sector informal y formal o privado y público? Bueno, eso es una de las formas en que las relaciones laborales pueden darse. Dice Facundo, che, públicos y privados, sí, es importante eso. Y vamos a ver cuán importante es. Y también dice formal e informal, sí, pero yo digo la disciplina como tal, el derecho del trabajo como tal. ¿Será Puede el ser vínculo de empleador y trabajador? derecho individual y colectivo. Individual y colectivo. Bien, bueno, ahí algunos que ya o miraron el programa, o lo escucharon a Sergio, o cursaron, o lo saben por su trabajo, hacen la división, que es la división real clásica del programa. El derecho del trabajo, que vamos a estudiar, lo vamos a dividir en dos grandes grupos y dos formas de análisis. Uno es el derecho individual, que es todo aquello que ocurre en la vida, previo a la vida y durante la vida de un contrato del trabajo, es decir, trabajador-empleador, ese es el derecho individual del trabajo, todos los institutos que componen a esa disciplina. Y por otro lado, vamos a ver, denme un segundo, por favor, me trae un poquito de agua. La tengo a mi señora de asistente, como uno da clase en casa acá, así que me estoy ahogando. La parte del derecho colectivo. ¿Qué es el derecho colectivo? ¿Alguien se anima a contarme cuando decimos derecho colectivo del trabajo a qué nos referimos? Sí lo saben, pero tan tímidos, tan así como no quieren tirar ideas. ¿Qué puede ser derecho colectivo del trabajo? Los gremios, profe. Bien. Jeremías dice los gremios. Acá, cuando yo pregunto, no hay respuestas incorrectas. Todas las respuestas sirven. Y aún la respuesta más absurda es la que más vamos a aprender todos. Así que váyanse soltando. Los gremios. Sí, ¿por qué dijo los gremios? Porque justamente el análisis del derecho colectivo del trabajo, lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar es cómo se da ese mundo de relación entre las asociaciones sindicales, gremios, dijo el compañero, sindicatos, puede decir otro, y los empresarios. Dentro de ese análisis del derecho colectivo vamos a ver institutos tan importantes como, por ejemplo, la huelga, las medidas de acción directa. La huelga es una medida de acción directa, o el paro, como también se lo conoce. Los derechos que tienen los delegados por la denominada tutela sindical. Las negociaciones también, profe, ¿no? La negociación colectiva, el conflicto colectivo. O sea, eso hace al ámbito y al mundo del derecho colectivo de trabajo. Entonces, recapitulando, para poder volver a posicionar, ¿qué es lo que estoy tratando en este momento? Es que miremos como una macro de arriba qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar dentro de esta materia que se llama derecho social, una que es derecho del trabajo, que es autónoma, y otra que es derecho de la seguridad social, que es autónoma. Dentro de seguridad social vimos el nombre de los institutos, la ley de jubilaciones y pensiones, la ley de obras sociales, la ley de asignaciones familiares, eso es lo que vamos a estudiar en seguridad social. Y en el mundo del derecho del trabajo dijimos que esta disciplina tiene una división muy importante, derecho individual y derecho colectivo. Vamos a analizar todos los institutos vinculados con el derecho individual del trabajo, con lo que vamos a comenzar en el día de la fecha, con principios del derecho del trabajo, y luego vamos a ir a ver todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho colectivo. Es esto de cómo nace una asociación sindical, qué tipos de asociaciones sindicales existen, simplemente inscripta, con personería gremial, qué pasa con los convenios colectivos, quién puede firmar un convenio colectivo, de qué es un convenio colectivo. Eso es lo que vamos a ver en la parte del derecho. ¿Se entendió el macro? Pero alguno de ustedes, y perdonen porque no recuerdo el nombre, dijo cuando queríamos avanzar sobre esta posibilidad de dividirlo, dijo trabajadores en blanco y en negro, y dijo públicos y privados. Yo dije, ojo, ahí hay un tema también que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estudiemos en esta materia derecho individual del trabajo, vamos a estudiar a un tipo determinado de trabajador. Es el trabajador dependiente, es decir, en relación de dependencia, y a su vez en el ámbito del mundo privado, no al empleado público. ¿Por qué?
porque las disposiciones de alcance del empleo público las van a ver en administrativo, no las van a ver en derecho social. Entonces, vuelvo. Aquí vamos a estudiar al trabajador en relación de dependencia, que eso excluye ¿a quién? ¿Qué otros trabajadores hay que no sean en relación de dependencia? Autónomos. Los autónomos. Los autónomos. Hoy los conocemos como los monotributistas, porque le hemos puesto un nombre que es una de las categorías de autónomos. Pero mi padre, que fue carpintero toda la vida, fue toda la vida un trabajador autónomo. Todos los que ejercen los oficios normalmente son trabajadores autónomos. El chapista, el tallerista, el gasista, el plomero, el carpintero, son todos trabajadores autónomos. Y los profesionales también. Los abogados, los contadores, los médicos, los psicólogos, la mayoría son trabajadores autónomos. Después vamos a ver que también puede en esas categorías haber autónomos y en relación de dependencia, pero lo primero que ya nos estamos aproximando es decir, bueno, ¿qué vamos a estudiar acá? ¿Vamos a estudiar todos los trabajadores? No. Vamos a estudiar solo a los trabajadores dependientes, es decir, en relación de dependencia. Y a su vez, si yo les pregunto, ¿y vamos a estudiar todos los trabajadores o todos los vínculos en relación de dependencia? No, solo los que sean derivados del derecho privado de trabajo, no los empleados públicos. ¿Por qué? Porque los empleados públicos no están alcanzados en principio por esta legislación laboral que nosotros vamos a ver. Cuando alguna ley específica, como puede ser la ley de riesgo de trabajo, 24.557, alcanza también a los empleados públicos, pues ahí lo vamos a decir, che, acá están incorporados. Pero eso es de excepción. Lo que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar es la relación de dependencia, la subordinación laboral en el término de los trabajadores privados, no de los trabajadores públicos. ¿Se entendió algo de lo que dije? Más o menos, cómo venimos. ¿Dudas? Arranquemos ya con preguntas. Perdón, estaba mirando si en el chat había alguien. Si alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos? Bien. Profe, yo le quería preguntar una cosa. Sí, Usted dijo que no vamos a tratar a los empleados públicos y no me queda claro si el derecho del trabajo se considera dentro del derecho privado o del derecho público. Esa es una gran discusión histórica. De hecho, el departamento que nos incluye a nosotros siempre fue, ahí, según las épocas, pertenecíamos al privado o al público. Y la pregunta no es una pregunta menor la que está haciendo. Me imagino que la está haciendo con algún conocimiento, con algún desarrollo intelectual sobre el tema, y vamos a aprovechar a meternos de lleno por un costadito en el concepto de lo que se llama el orden público laboral. ¿Por qué hay duda? Si más allá de que vamos a estudiar a los trabajadores del derecho privado, ¿por qué hay alguna duda de si esto es derecho privado o derecho público? Ayúdenme entre todos. ¿Por qué hace ruido decir, che, vamos a estudiar nada más que a los trabajadores en el ámbito de la relación del derecho privado? Ahora, ¿hay disposiciones de orden público que juegan en estas relaciones o no? Que estén afuera los empleados públicos, ¿quiere decir de que no son de orden público las disposiciones? Estoy jugando, tirando preguntas así para revolver el avispero. ¿Qué opinan? ¿Por qué cuesta entender que esta disciplina sea pura y estrictamente del ámbito del derecho privado y que pertenezca al departamento de derecho privado en nuestra facultad, por ejemplo, y no al departamento de derecho público? ¿Por qué cuesta? Porque interviene Puede el ser Estado. que tenga que ver, estaba por decir eso, que tenga que ver el régimen exorbitante que tiene el Estado en los contratos, o sea, con los empleados públicos, y el principio de la autonomía de la voluntad que suele primar más en los contratos privados, entre las partes contratantes. Bien, quedémonos con lo que dice Tamara. Utilizó el concepto de autonomía de la voluntad. ¿Cómo rige el principio de autonomía de la voluntad en el ámbito del derecho laboral privado? ¿Es así? ¿Existe tal concepto con esa amplitud de la autonomía de la voluntad?
está limitado. ¿Por qué, Santiago? Y porque hay algunas cuestiones que se entiende que no tienen que quedar a la autonomía de las partes, sino que hay ciertos mínimos que no se pueden disponer. Bien. ¿Alguien comparte lo que dice Santiago o Santiago viene trasnochado después de un fin de semana largo y nos está diciendo una pavada que... Sí, profe, yo comparto. Para mí, los contratos de trabajo me parece que están bastante controlados por la ley. No es como que puedes fijar las reglas, los artículos como... Perdón, no es como que puedes poner los puntos, las cláusulas que vos quieras y hacer lo que vos quieras. Hay bastantes limitaciones, como por ejemplo la cantidad de horas. No es algo que uno puede disponer y decir, bueno, yo quiero firmar laburar 12 horas, entonces lo puedo hacer. No es, me parece que es bastante más complicado que eso. Bien, cuando Jeremías dijo yo comparto, yo pensé que compartía las salidas con Santiago del fin de semana. No, compartía el concepto y eso está bueno. ¿Por qué? Todos, quien no habla, pero a todos le está haciendo el mismo ruido a la cabeza. Los contratos laborales y no tienen mucha autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque acá la pregunta de fondo es, ¿para qué y cuándo nació el derecho del trabajo como tal? Esto no es de esta materia, esto es de lo que vienen estudiando desde toda su vida, colegio secundario, universidad incluida. ¿Se acuerdan de la revolución industrial? ¿Se acuerdan los efectos de la revolución industrial, los productos de las conductas de abuso, de la inexistencia del límite de la jornada, la creación y la aparición de la OIT, etcétera, etcétera? Bueno, traigan esos recuerdos que tienen ahí, porque los han estudiado, y háganlos vívidos en este momento. El por qué nace el derecho del trabajo, y sin que esta pretenda ser la clase de la evolución histórica, porque esa clase la damos por dada, el por qué tiene que ver con esto, con buscar un equilibrio a una relación que nace asimétrica. La relación laboral históricamente nace producto de la simetría del más fuerte, el que tiene los medios de producción, el que puede valerse de ellos, versus el más débil, que es el trabajador, que es el que pone a disposición la fuerza laboral a cambio de una remuneración o una contraprestación por ello. Esa simetría histórica que se vio claramente reflejada allá en la Revolución Industrial, donde no había límites a la jornada, no había salario mínimo, no había condiciones dignas de higiene para poder desarrollar la tarea, no había cobertura por los eventuales infortunios o accidentes que se produjeran en el trabajo, obligó a que el Estado, como lo conocemos hoy, interviniese, apareciera y regulara este tipo de contrataciones. Entonces, cuando Santiago dice hace un rato, che, no, ojo, que hay cosas que acá, y también lo dice Jeremías, no podemos pactar lo que queremos. No, yo les diría que no es que hay algunas cosas. Todas las disposiciones del ámbito del derecho del trabajo gozan de lo que se denomina conceptualmente como orden público laboral. Las disposiciones del derecho del trabajo son de orden público. Y que sean de orden público tiene un efecto y un alcance muy trascendente. Primero que nada, son obligatorias. Segundo, no son renunciables por las partes. Y tercero, aún voluntariamente queriendo salirse del alcance de esas disposiciones, es nula las manifestaciones que haga la parte más débil del trabajador en contra de estas disposiciones de orden público. Esto que dije así por arriba y que dice, bueno, pero ¿hasta dónde está yendo? Vamos a algo concreto, porque Jeremías lo tiró con la jornada, yo lo voy a poner con otro ejemplo. Soy un trabajador empleado de comercio. ¿Cuánto tengo que cobrar por trabajar una jornada normal? ¿De dónde surge de algún lado o las partes pueden convenir libremente lo que yo voy a cobrar de salario? De los convenios. Ahí creo que está lo de la escala salarial. Un mínimo legal. Bien, pero ¿de dónde surge el mínimo legal, Jeremías? No lo sé. Bien. Pamela lo tiró, dijo de los convenios, lo dijo ahí medio... ¿Podría ser por la ley de convenios colectivos? Bien.
Facundo dice convenios colectivos. Bueno, ahí está el tema, está bastante rumbeado. Vamos a precisarlo un poquito para irle dando ya algo más de claridad. ¿Qué es un convenio colectivo? Dicho así, en esta primer clase y sin que implique entrar en derecho colectivo. ¿Qué es un convenio colectivo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me lo define? ¿Qué es? ¿No? Es un acuerdo, A mí me es un suena contrato. Sí, perdón, Matías, te interrumpí. Disculpe, profe. A mí No, me no. suena que es un acuerdo que hay entre los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, más los representantes del grupo empresarial. Eso es un acuerdo entre los convenios, Perfecto. ¿no? Un convenio colectivo, en principio, es un contrato, porque es un acuerdo, donde determinado sector organizado de los trabajadores, a través de sus representantes, sindicato, suscriben este convenio con los representantes empresariales o la Cámara Empresarial y no alcanza con que suscriban un acuerdo, sino que hay otro pasito importante, que es que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, debe homologar ese acuerdo para darle validez. Lo que nace como un contrato, luego tiene fuerza de ley, porque alcanza a todas las partes del sector. Entonces, si yo soy un empleado de comercio, estoy alcanzado en principio por un convenio colectivo, que es el convenio colectivo 130-75, que dispone todas las cláusulas específicas de la vida de un trabajador de comercio. Entonces, cuando Papela dijo por convenio colectivo, y tiene color, pero ¿saben qué? El convenio colectivo es el 130-75, y lo que da son las pautas de cómo es la relación, pero no da los salarios. Los salarios surgen de las paritarias salariales de los miembros integrantes del convenio colectivo, que es algo muy similar, pero no es lo mismo. Porque si yo busco el salario dentro del convenio colectivo, el salario que va a estar es el salario histórico a lo mejor, o no va a haber ninguno, va a haber categorías, pero no va a estar expresado el salario. Voy a tener que ir a ver cuál ha sido la última paritaria del sector, y la palabrita es para que la vayan ya teniendo en cuenta, que es que las partes que son miembros de ese convenio colectivo, es decir, la Asociación Sindical de Empleados de Comercio y las cámaras de comercio, discuten cuáles van a ser los nuevos salarios que van a regir, por ejemplo, desde abril de 2021 en adelante. ¿Por qué me fui acá y estoy navegando en la parte de derecho colectivo cuando les prometí que íbamos a ir con derecho individual? Para que entiendan que cuando yo digo, ¿hay un salario para un empleado de comercio? La respuesta es sí, hay un salario. ¿Y cuál es el salario? El que surge de la última paritaria salarial de los trabajadores de comercio. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ese salario dice que para mi categoría de vendedor A, yo tengo que cobrar 55.000 pesos al mes por una jornada normal, ¿qué ocurre si pacto 45? Me siento con mi empleador y mi empleador me dice, mira, yo sé que es 55, pero viste, vos sos nuevito de vendedor, tenés poco, hasta que te vayas haciendo más o menos, vas a cumplir todas las obligaciones, pero yo te pago 45. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se puede? ¿Eso no iría en contra del régimen que es progresivo? Bueno, Matías trae otra cuestión que no aplica aquí lo de la progresividad, porque es uno de los principios, luego lo vamos a ver, sino que iría en contra de qué, Matías, más allá de que el régimen debe ser progresivo. Pero acá, ¿qué hay? Tiene que ver con que la norma... Está yendo en contra de los derechos. Perdón, la dejamos a Candela un segundo. Sí, Candela. Que tiene que ver que la norma es indisponible, por lo tanto no pueden pactar por debajo, sino si fuera por arriba sí. Bien. Es de orden público. Hay un salario que de orden público debe ser cumplido. Si yo convengo por debajo de eso, ¿qué ocurre? Es nulo el contrato. El contrato es nulo, no puedo trabajar más. No, esa cláusula sería. Bien, bien, pero dices profeso, Jeremías, y no sienta que te estoy chicaneando, sino que de eso se trata. El contrato no es nulo, la relación laboral va a seguir, pero este trabajador, por más que haya estado cobrando 10.000 pesos menos todos los meses,
va a poder reclamar esa diferencia salarial. ¿Y hasta cuándo? Hasta el límite de la prescripción. Supongamos que lleva 1 año y medio cobrando 10.000 porque nadie le dijo, porque no sabía. Y va un día el sindicato y dice, che, ¿vos cuánto estás cobrando? 45, ¿no? Tenés que cobrar 55. Bueno, ¿y qué hago? Y reclamo toda la diferencia de 10.000 pesos para atrás hasta el límite de la prescripción. Entonces, ¿qué quiero con esto? Que vayan formateando en su razonamiento la existencia en esta disciplina del concepto del orden público. El orden público laboral es un concepto muy trascendente porque todas las disposiciones que han sido dictadas y que se dictan como tal tienen ese alcance. Carolina utilizó una palabrita que yo no sé si lo hizo exprofeso o fue como usando un sinónimo, pero que es una palabrita que hace ruido, porque dice es indisponible. Después me dirás, Carolina, si fue exprofeso o si dijiste indisponible como un sinónimo de. ¿Por qué? Porque los voy a poner en otra secuencia con el salario para ver qué opinan de esto. Supongamos que Carolina es contratada por un comercio y el comercio le dice, mirá, para tu categoría el salario es de 55.000 pesos. Pero yo, Carolina, como creo que vos vas a andar muy bien, vas a cumplir con todas las mismas obligaciones, pero a vos te voy a pagar 75.000 pesos. Va de vuelta el número para que no se confundan. 55 es la remuneración de la paritaria del convenio colectivo para los empleados de comercio, pero Carolina comienza cobrando 75. ¿Es válido eso? Más vale que sí, porque está por arriba. Siempre que hablamos, ya lo dijeron ustedes, de las disposiciones de orden público, son pisos, son mínimos. Pero de ahí para arriba, bienvenido todo. Carolina contenta porque cobra 20.000 pesos más que un trabajador que hace lo mismo en otro lugar, o un compañero de ellos. Transcurren unos meses y aparece la pandemia. Y viene el dueño del local y le dice, mirá, Carolina, viste que yo te había dicho que 75 lo tuyo, pero estamos para atrás, Carolina. O sea, no estamos pudiendo vender, tenemos el local cerrado. Vamos a hacer una cosa, desde el mes que viene, yo te voy a pagar 60. Son 5 más que lo que le corresponde a un trabajador de tu categoría por el convenio. Pero son 15 menos que lo que habíamos prometido. ¿Es válido? ¿Se puede? ¿No se puede? Yo creo que, por lo que he leído en algún momento, los derechos son, como decía la compañera, siempre progresivos, o sea, no se puede ir quitando, sino como beneficiando. Pero, si usted dice por una situación de pandemia, también es entendible, porque no le está pagando menos de lo que debería cobrar, sino que es menos de lo que le prometió, pero por una cuestión excepcional. Entonces, no sé, para mí estaría bien, pero desde ese lugar. Si Bien. fuera Creo que menos sí. del piso, ahí ya no. Bien. ¿Quién más Profe. opina? Escucho. Yo creo que sí puede hacerlo, porque no estaría por debajo del convenio colectivo. Está por encima aún, y es una situación extraordinaria, pandemia. Bien. ¿Alguien más? No estoy seguro, pero para mí no podría, porque por algo se firma el contrato. El empleador tiene que cumplir con ello. En todo caso, si no puede cumplir con ello por caso fortuito o lo que sea, sería otro tema, pero de por sí, porque él dice, no estamos llegando con las cuentas y te voy a bajar el sueldo porque quiero, no, me parece que no es posible. Pero Bien. es una razón de fuerza mayor. Está bien, pero lo que dice Jeremías es, che, si es de fuerza mayor, vení, probámelo, vamos por otro andarivel. Yo lo tiré así. Si querés te saco la fuerza mayor. Te saco la pandemia, yo le prometí 75 y un día le digo, mirá, la verdad que sos cara por 75. Ya me calenté, Carolina me mira con cara, le digo, 60 y estás bien, te estoy pagando 5 más que lo que corresponde. ¿Se podría o no se podría? No, para mí no. Bueno, esto, ¿por qué me metí en ese tema? Por el término que usó, creo que fue justo Carolina, de indisponibilidad o disponibilidad. Porque hasta que el artículo 12 de la Ley Contrato de Trabajo volvió a modificarse y volvió a su redacción original,
Este era un tema discutido. Estoy hablando hasta el 2009, porque van a ver, confírmenme que tenemos en pantalla compartido el artículo 12. ¿Está muy chiquito o lo alcanzan a ver? Bien, por ahí los que tienen celu se complica un poco. A ver si podemos, bueno, un segundito, que voy a... ¿Por qué digo que esto era un tema discutido? Porque había parte de la doctrina, no toda, pero parte de la doctrina, que entendía que una cosa era el orden público irrenunciable de las disposiciones mínimas previstas en la legislación, y otra cosa era aquello que se había obtenido por sobre el mínimo del orden público. Entonces, ¿qué sostenía esta doctrina? Que aquello que estuviera por sobre el mínimo era disponible, era negociable. Volvíamos a lo que Tamara al principio dijo, con la autonomía de la voluntad. Regía nuevamente la autonomía de la voluntad. Lo explico nuevamente y desde otro lado a ver si alcanzo a que me comprendan. Las disposiciones de orden público son en principio las que surgen de la ley. Esto es lo que decía la doctrina. Si yo por sobre esas disposiciones de orden público logro mejoras, esas mejoras puedo negociarlas y puedo reducirlas, porque son disponibles. Porque vuelvo al principio de autonomía de la voluntad. Esta interpretación que tenía alguna doctrina, ahora virtualmente ha cesado o ha quedado casi muy marginal, porque en el año 2009 el artículo 12 volvió a tener una reacción idéntica a la que tenía el texto original de la ley 2744, y observarán que dice, será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración, su ejecución o en el ejercicio de derechos provenientes de su ejecución. ¿Cuál fue el agregado que le introdujo la 26574 en el año 2009? Volvió a colocar a los contratos individuales. Por lo tanto, aquello que se incorpora a través de un contrato individual pasa a tener el mismo efecto y alcance de orden público. Entonces, lo que yo pacté con Carolina de 75.000 pasa a ser un acuerdo con alcance de orden público y por lo tanto irrenunciable. Entonces, para la mayoría de la doctrina, como Jeremías lo intuía, porque él dice, no me toquen porque esto es lo que yo ya combine, el fundamento técnico es que eso lo combine en un contrato individual y aquello que yo incorporé en el contrato individual también es irrenunciable como tal. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a aprovechar ese artículo 12 que estoy metiendo aquí, todavía no hemos empezado ni a hacer la clasificación de los principios del derecho del trabajo. No desesperen, porque esto es una primera clase descontracturante. Vamos a abarcar los temas y después le vamos a ir dando más forma. Yo leí algo al pasar que me gustaría saber si lo entendieron. Dice, será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley. Y paro ahí. ¿Qué es esta ley? ¿Alguien sabe de dónde estoy leyendo y qué es esta ley a la que estoy haciendo referencia? ¿La ley contrato de trabajo? Bien, ¿quién lo dijo? Me perdí, muy bien. Yo, profe. Sí, Pamela. ¿Y qué es la ley contrato de trabajo? Es la que regula las relaciones de trabajo. Claro. La veo que es escueta, Pamela, usted en sus conceptos son sólidos, fijos y así determinantes. Es una ley que regula las relaciones de trabajo. Perfecto. ¿Sí? Y hay una única ley, y acá está todo adentro de esta ley, de qué se trata, qué número tiene la ley, de cuándo es la ley, a quién alcanza la ley, hay algunos que están fuera de la ley. No es solo para vos, Pamela, vos te animaste al menos a decirnos qué entendías, pero tenemos otras 25 caras ahí. A ver. Hay otras leyes también, la de riesgo de trabajo y otras hay más otras también leyes. nacionales. Sí. Pero me imagino que la ley fija presupuestos mínimos para todo lo que concierne a legislación, a contratación laboral en el ámbito privado, digamos. Bien. Hablando de todo esto que no se puede dejar de lado por la cuestión de orden público, el derecho laboral tiene que estar organizado en alguna ley matriz, entonces tiene que tener
esos principios tienen que estar acá. Bien, esto dice Facu. Sí, tenemos un código de trabajo, así como tenemos un código civil y comercial, como tenemos... No. En confianza lo pregunto, yo ya sé que estas disciplinas las han aprobado antes, saben algo de constitucional, no tenemos un código de trabajo, ¿no? Bueno, lo más parecido a un código de trabajo es la ley de contrato de trabajo, que es un pedacito de la legislación laboral. ¿Por qué? Porque, como recién dijo Facundo, es la que regula y contempla cómo operan y funcionan los institutos básicos del derecho laboral, ¿sí? Desde previo a la contratación, las suspensiones de ciertos efectos, los despidos o las extinciones con las distintas formas, eso está dentro de la ley de contrato de trabajo. Se van a cansar en este cuatrimestre de escucharnos hablar de la LCT, que es la forma de abreviar Ley de Contrato de Trabajo, o también conocida como Ley 20744, porque ese es el número original de aprobación de la ley que se aprueba en el año 73 y en el año 76 con el gobierno de facto rápidamente tiene una reforma muy estructural, que es la Ley 21297. Durante muchos años posteriores esta ley se ha seguido modificando y actualizando, y de hecho alguna de las reformas es volver al texto original de la ley, o sea, el texto del año 73, que fue dejado sin efecto en el año 73-74, dejado sin efecto en el 76, alguna de las reformas que en los últimos años se han obtenido es volver al texto original. Entonces, la pregunta tenía que ver con que yo me leí así un artículo de una ley y no sabía si ustedes tenían el contexto de qué estamos hablando. Algunos sí, otros por ahí no. Estamos hablando de esa ley, la ley 2744, conocida como Ley Contrato de Trabajo. Hecha esa primer salvedad, que no era lo que iba a apuntar con la pregunta que quería formularle, en el artículo, cuando yo leí recién, un segundo, dije, será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o le reduzca los derechos previstos en esta ley, que es la Ley de Contrato de Trabajo, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas y civiles. ¿Qué son los estatutos profesionales? Lo regulado por los colegios. A ver, ¿qué colegios? Por ejemplo, el colegio de abogados, cuando se me ocurre, o sea, cuando sé que tienen como, no sé cómo decirlo. No, en principio no. Un colegio tiene su personalidad jurídica. ¿No? Sí, pero acá no estamos hablando de eso. Vuelvan al concepto de que estamos hablando de una ley que hace referencia exclusivamente a los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, cuando hablamos de los estatutos profesionales, estamos hablando de estatutos que rigen a trabajadores en relación de dependencia. ¿Pero qué son? ¿Les suenan que son? ¿Escucharon hablar alguna vez de un estatuto profesional? Están escuchando poco últimamente, ¿no? O sea, traten de escuchar, aparte de música, algunos comentarios de la vida, lean un diario, a ver. Si yo digo, vamos a hacer al revés. Las trabajadoras, ex trabajadoras de servicio doméstico, actual trabajadores de casas particulares. ¿Les suena? ¿Saben de qué estamos hablando cuando yo digo una trabajadora o un trabajador de casas particulares? ¿Sí? A la mayoría al menos les suena. ¿Tienen en claro sus relaciones laborales, dónde están reguladas? Sí, tienen estatutos de... Usaste la palabra estatuto, Giselle, muy bien, usaste la palabra estatuto. ¿Qué tienen? Tienen un estatuto profesional que está aprobado por una ley. ¿Y qué tiene qué característica? ¿Sería como un convenio? No. ¿Sería parecido a los convenios? No, ahí está, bien, bien, ahí ya va tomando color, me estoy despertando, la clase se está poniendo linda. ¿Qué diferencia hay entre un convenio colectivo y un estatuto profesional? Yo creo que el estatuto va a regir cómo las normativas de los trabajadores dentro de un empleo, de cómo se debe tratar, beneficios, derechos. En cambio, el convenio va a definir lo que es salarial. No, porque hace un rato dijimos que lo salarial está en la paritaria del convenio colectivo, pero no en el convenio colectivo. Para mí, profe, la negociación. En uno hay una negociación y en el otro no. ¿Por qué, Santiago?
y porque el convenio colectivo se hace entre representantes de los trabajadores y de los empleadores. Y en el estatuto yo lo vinculo más como una ley, por ejemplo, como Muy bien. una norma. Santiago dio con el martillo en el clavo. La diferencia es que los convenios colectivos son producto de una negociación, son un contrato, son un acuerdo al que arriban ambos sectores y el ministerio luego aprueba y homologa. En cambio, los estatutos profesionales son tan ley como la ley contrato de trabajo y surgen del Congreso. Sin duda que los sectores también tienen y son escuchados. Sin duda que las trabajadoras de casas particulares hicieron mucho para lograr que su viejo decreto del año 57, que era totalmente retrógrado, fuera modificado por el nuevo Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares. Lo mismo hicieron los trabajadores rurales o agrarios con el Estatuto de la Ley 26727. Pero son leyes y como tal son dictadas por el Congreso, no son productos de un acuerdo, no son un convenio colectivo. Pero, por eso, cuando Pamela lo dijo, dije acá se está poniendo lindo, sí tienen similitudes, porque van a encontrar que los convenios colectivos regulan la vida del trabajador de ese sector y el estatuto también regula la vida del trabajador de ese sector. Con la diferencia de que uno emana de una ley, del poder de negociación en el Congreso, y el otro de un acuerdo muy estricto de los trabajadores del sector con los empresarios del sector. Entonces esa es la gran diferencia que hay entre un estatuto profesional y un convenio colectivo. Pero entonces, ¿algunas actividades tienen convenio colectivo y otras tienen estatutos? No, y hay actividades que tienen ¿O estatutos y convenio colectivo. O sea, se puede dar una multiplicidad de combinaciones. Hay actividades que, por ejemplo, no tienen estatutos. Los trabajadores de comercio no tienen estatuto, pero sí tienen un convenio colectivo. Hay otras actividades que, aparte de tener convenio colectivo, también pueden tener estatutos. Como el de casas particulares, todavía no aprobado, pero va en ese sentido. Hay un convenio en marcha, un convenio colectivo de trabajadores de casas particulares, bastante difícil porque el empleador no es fácil de representar. Pero hay otras actividades, voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Saben ustedes o conocen lo que son los viajantes de comercio, o lo que eran los viajantes de comercio, porque tienden a desaparecer? ¿Cuáles son los viajantes, qué eran los viajantes más típicos de comercio? Estoy apelando a algo que ustedes en su vida han visto seguramente. ¿Saben lo que es un visitador médico? No, tampoco. ¿Saben lo que es un médico? O sea, ni visitadores, ni médicos. Bueno, los viajantes de comercio son tradicionalmente aquellos que se trasladan con un muestrario de productos a un lugar determinado para ofrecer y terminar de negociar la venta de ese producto. Eran muy comunes, la Patagonia supo recibir a muchos viajantes de comercio que eran de comercios o de grandes cadenas de Buenos Aires que venían acá a ofrecer los productos para terminar de negociar. Entonces, ¿por qué traje? Porque los viajantes de comercio tienen un estatuto específico, que es el Estatuto para Viajantes de Comercio, y tienen un convenio colectivo, que es un convenio colectivo para trabajadores viajantes de comercio. Entonces, ese grupo, ese sector de trabajadores está alcanzado por la Ley Contrato de Trabajo, por el convenio colectivo, por el estatuto profesional. ¿Y por qué más podría estar alcanzado? Profe, yo le quería preguntar si nos puede dar como un ejemplo de qué es lo que diría un estatuto. Vale, ahí voy, Candela. ¿Por qué más puede estar alcanzado? Por el código de fondo. La ley de contrato, ¿sí? El código civil, ¿no? El Código Civil, la verdad que es muy supletoriamente. No, pero hablemos de las condiciones esenciales del contrato. Eso es para un accidente laboral. ¿Qué más? Algo obvio. Lo dijimos hace un ratito. ¿Por la Constitución? No, sí, está calzado por la Constitución, sí, por los tratados internacionales también, pero es algo más chiquitito, algo más. Está en el propio artículo 12 del que estábamos hablando recién. El contrato individual. Por los contratos individuales. Entonces yo, fíjense que puedo tener a un trabajador, y esto no es un tema de un ejercicio en abstracto lo que les estoy dando. Cuando veamos en breve los principios, vamos a ver qué pasa cuando hay algún choque de disposiciones entre lo que prevé mi contrato individual, mi estatuto profesional, mi convenio colectivo y eventualmente una disposición de la ley. O sea, yo puedo estar alcanzado
Y si ustedes aplicaran las disposiciones clásicas del derecho civil, podrían decir, ley más nueva deroga ley más vieja, ley de jerarquía superior deroga ley de jerarquía inferior. Eso lo saben, pues en el derecho laboral eso no se aplica. Y ahora vamos a ver cómo una disposición que puede ser más vieja termina teniendo mayor validez que una más nueva en la medida que sea más beneficiosa para el trabajador, porque ahí empiezan a jugar los principios del derecho del trabajo. Entonces, para redondear, ¿por qué entramos aquí y cómo es que colateralmente quería explicarles el tema? Cuando yo tengo una relación laboral, puede estar alcanzada no solo por la ley contrato de trabajo, sino por otro tipo de disposiciones. Alguna de carácter legislativo, como un estatuto profesional, y otra de carácter contractual, como un convenio colectivo. Recién Candela me dice, profe, explícame, ¿qué puede decir un estatuto profesional? ¿O qué puede haber para yo distinguirlo de un convenio colectivo? Te diría que pueden decir lo mismo, Candela, porque, por ejemplo, el Estatuto Profesional de los Trabajadores de Casas Particulares, ¿qué regula? La forma de contratación de las trabajadoras o los trabajadores de casas particulares, que puede ser con retiro o sin retiro, que puede ser trabajador para un solo empleador o para más de un empleador, qué ocurre con su periodo de prueba, cuánto dura el periodo de prueba, qué pasa con la licencia por maternidad, cuál es el plazo de duración, qué pasa si se enferma, todo eso está en el estatuto. Y hay convenios colectivos que también regulan eso. Si yo voy al convenio colectivo, como recién mencioné, de empleados de comercio, que lo van a escuchar mucho por la cantidad de trabajadores representados, el convenio colectivo puede regular qué pasa con las licencias, si tengo más días de vacaciones o no, o los feriados, qué pasa, por ejemplo, con la mudanza, si tengo más días de mudanza o no tengo días de mudanza. Eso está en el convenio colectivo. Eso es lo que negociaron las partes de ese sector para ese convenio colectivo. Por eso, cuando estudien la materia y cuando veamos, yo les voy a insistir con que lo que vamos a dar son los institutos, ya llegó el momento donde se me traba la lengua, los institutos que están en la ley contrato de trabajo, pero que pueden, según la actividad a la que ustedes vayan a dedicarse o estudiar o les toque expedirse, pueden estar cambiados, siempre para mejor. La ley contrato pone los mínimos, pero puede que el estatuto profesional mejore lo que dice la ley contrato. Puede que el convenio colectivo mejore lo que dice. No podría empeorarlo, porque estamos hablando de un piso, de un plafón, de una plataforma de lanzamiento, pero sí pueden estar cambiados. Les voy a dar un ejemplo para ver si los convenzo, porque algunas caras todavía no me creen lo que digo. La ley contrato de trabajo dice que quien organiza las vacaciones es el empleador, y es el que dice, che, a vos te tocan las vacaciones a partir de tal fecha. Y la ley le obliga a que el empleador notifique con 45 días de antelación cuándo comienzan las vacaciones. ¿De acuerdo con esto? Estoy dando un concepto, y es tal cual. La ley de contrato dice que el empleador debe otorgar las vacaciones y que debe notificar 45 días antes del comienzo de las mismas para que el empleador ahí, un día lunes, empiece con las vacaciones. El convenio colectivo 130-75 de empleados de comercio dice que el plazo de antelación es de 60 días. Es decir, que me deben avisar no con 45 días, sino con 2 meses, con 60 días de antelación, para que yo, trabajador, me pueda organizar mejor y saber cuándo me van a tocar las vacaciones. Y pueda combinarlo con mis hijos, con mi familia, etc. Como ven, la ley de contrato da un plazo. Y el convenio colectivo, y esto puede ser un tema menor, pero a veces es importante, da un plazo mayor. Y eso es en beneficio del trabajador, porque hace a que se pueda organizar de una mejor manera. Entonces ahí tienen cómo un convenio colectivo cambia, mejora algo. ¿Para quién? Para los trabajadores alcanzados por ese convenio colectivo, que son los empleados de comercio. Puede venir un trabajador de una cerámica y decir, che, a mí avísame con 60 días. ¿Por qué? Y porque el convenio colectivo de comercio dice 60 días. Nada, pues eso rige para lo de comercio. Vos ceramista, si tu convenio colectivo no dice 60 días, ¿cuál es el plazo? 45. No sé si lo entendiste, Candela, ahí, qué cosas puede el convenio colectivo y cómo es que puede estar. Sí, gracias, profe. ¿Preguntas, dudas, antes de que avancemos un poquitín más?
Esperen que tengo alguna acá. En el chat, vamos a dejar de compartir. Bien. No, era un comentario de lo que venía preguntando yo. Por supuesto, sí, y ahí vamos a ir, varios insistían con la Constitución como fuente natural del derecho laboral y el famoso artículo 14. De hecho, este abordaje así, un tanto desorganizado, metiéndolos en el orden público, metiéndolo en cómo son los estatutos especiales, pero para que vayan teniendo algún bagaje de qué es lo que vamos a hablar, ahora sí vamos a empezar a ver principios del derecho del trabajo. ¿Qué son? ¿A quién les sirven? ¿Y cuáles son cada uno de esos principios? Habrán escuchado ya, porque esto no es propio del derecho laboral, que los principios son esas directrices, esas bases que le dan la autonomía a una disciplina y que normalmente tienen un efecto y le sirven tanto al legislador cuando va a sancionar la ley, al juez cuando va a aplicarla y a las partes cuando también deban interpretarlas. Entonces, los principios como tal tienen una trascendencia en todas las disciplinas autónomas, pero yo voy a insistir en esta clase, como lo he hecho durante todos los años que doy clases, en decirles, pongan mucha atención cuando estudien los principios del derecho laboral, porque en la medida que ustedes los entiendan y sepan cómo funcionan, la disciplina se les va a hacer mucho más fácil. Aquí no hay una definición de naturaleza jurídica, de esa que nos hacían estudiar cuando yo cursaba en esta facultad, que uno la repetía y no entendía qué efecto práctico pues tenía. Al contrario, ustedes van a ver, y yo me voy a ocupar de irles remarcando cómo lo que estudiemos ahora de los principios del derecho del trabajo están claramente imbuidos en cada una de las normas que vamos a estudiar de la ley contrato de trabajo y de las otras normas que surgen de la legislación laboral. O sea que los principios no son declamativos, tienen una aplicación directa y práctica, nutren a la existencia de cada uno de los institutos. Por eso es que es importante entender cómo funciona. El primer principio que vamos a analizar, y que está justamente vinculado con esta referencia que ustedes hacían constantemente a la Constitución, es el principio protectorio. ¿Qué es el principio protectorio y de dónde emana y de dónde surge? En realidad, en el orden constitucional, surge del propio artículo 14 bis, cuando dice que el trabajo gozará de la protección de las leyes. O sea, nosotros tenemos el principio protectorio con raigambre constitucional. Pero si vamos más allá, en realidad el principio protectorio es de la esencia del nacimiento del derecho del trabajo y tiene que ver con esto que explicamos del orden público. ¿Por qué las disposiciones de derecho laboral son de orden público? Y porque están dictadas para proteger a la parte más débil. ¿Quién es la parte más débil en este vínculo, en esta relación que se da de trabajador-empleador? Y la parte más débil es el trabajador. Entonces, por eso es que requiere y que necesita de este andamiaje jurídico para que sea tutelada esta condición, como antes algunos autores hablaban del concepto de menor de edad, que hoy ya no usamos más el concepto de menor, pero casi un incapaz que aún manifestando su voluntad, si la voluntad que plasmaba está por debajo de las disposiciones de la ley, se entiende como no dada o como ineficaz. Entonces, por eso es que el principio protectorio tiene tanto peso. Algunos autores clásicos, como Fernández Madrid, sostienen que el derecho laboral tiene un único principio, el principio protectorio, y debajo de él se derivan y demanan los demás que vamos a ver luego, incluido el de irrenunciabilidad, primacía de la realidad, etc. Otros autores, como Vázquez Vialar, que es el autor que los ha clasificado tal como el programa nuestro los tiene, dice que hay un principio protectorio y una serie de otros principios, pero los pone a todos en la misma jerarquía, los da todos en el mismo orden. Los principios están enunciados en el programa. Lo que vamos a hacer a partir de la clase de hoy es ir viendo cada uno de los principios y los alcances que tienen. Quiero hacer una aclaración para que después cuando estudien no se sorprendan. El programa nuestro no es un programa analítico, no abre en subtemas los temas, da nada más que el título. Y van a ver que dice principios del derecho del trabajo, principio protectorio, reglas, principio de primacía de la realidad, etcétera, etcétera.
Adentro de cada uno de esos temas, nosotros vamos a ver muchos y muy importantes subtemas. Solo como ejemplo, vamos a dar el principio de irrenunciabilidad, que es el que acabamos de explicar del artículo 12. Adentro del principio de irrenunciabilidad y por qué las disposiciones son irrenunciables, vamos a ver las excepciones, que para que se den una idea es prescripción, caducidad, transacción, conciliación, desistimiento de la acción, desistimiento del derecho, renuncia al empleo. Todos esos temas lo vamos a ver metidos adentro del principio de irrenunciabilidad. ¿Por qué insisto con esto? Porque si están cursando no hay problema, pero si no están cursando porque no quieren, no pueden, y van al programa, van a decir renunciabilidad, papa, artículo 12, no se puede renunciar, listo, tema dado. No, atrás de irrenunciabilidad aparecen todos estos temas que ya no se ven en otra parte de la materia, que se ven acá. Entonces, ojo cuando estudien, no subestimen este punto, que por algo nos va a llevar 3 clases, porque los principios son acá el pilar fundamental con el que vamos a poder desarrollar el resto de los institutos. Entonces, pónganle por favor atención. Dije principio protectorio de raigambre constitucional y con la génesis del nacimiento del derecho laboral. O sea, la legislación debe proteger a la parte más débil. Este autor, Vázquez Vialara, al que hice referencia, tiene una clásica también división del principio protectorio, porque dice que el principio protectorio se ve plasmado en 3 reglas. Y esas son las que vamos a ver ahora. Las 3 reglas, y para que si quieren tomen nota de manera así dividida, es el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Va de vuelta. Estamos dentro del principio protectorio y dijimos que hay 3 reglas que nutren o que hacen a la esencia del principio protectorio. Esas 3 reglas son el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. ¿Estamos bien ahí con la velocidad para que escriban? ¿Qué es cada una de estas reglas dentro del principio protectorio? El indubio pro operario, si ustedes lo traducen de manera simplista, podrían entender de que en caso de duda hay que estar a favor del trabajador. Indubio pro operario. No parece ser muy complejo. Bueno, pero tiene sus vueltas. ¿Por qué? Primero que nada, hay que hacer foco en indubio, que es que debe existir duda. No es que debo yo estar siempre a favor del trabajador, sino que debe existir una duda razonable. Y si existiera tal duda, recién ahí deberé resolver al favor del trabajador. Pero la pregunta es, ¿duda sobre qué? ¿Se animan a decirme sobre qué podría ser la duda? Puede ser respecto de qué norma aplicar. Lo que veíamos antes, por ejemplo, de si hay un convenio, hay un estatuto o está la ley contrato sobre una situación, ¿cuál de los 3 aplico si dicen cosas distintas? Bien. Esa regla no se llama indubio pro operario, se llama la regla de la norma más favorable, que es la que sigue. Pero está perfecto lo que Pamela dice. Che, tenemos duda. No, bueno, para que sea de aplicación la regla del indubio pro operario, tengo que tener dudas sobre la interpretación de una norma. Es decir, esa misma norma tiene más de una interpretación en el caso. Si tiene más de una interpretación, el juez debe aplicarla de la forma más favorable al trabajador. Pero no están confluyendo más de una disposición, sino que es una única disposición que admite un análisis interpretativo en duda que pueda ir para un lado o para otro. Ahora, yo dije indubio pro operario y automáticamente Pamela se fue a las normas. Habló del conflicto de normas, que es la otra regla, pero fue una norma, fue a una disposición legal o una disposición convencional. Ahora, ¿y a las cuestiones de hecho? ¿Se podrá aplicar el indubio pro operario a las cuestiones de hecho? ¿Qué sería aplicarlo a las cuestiones de hecho?
A la prueba, para valorar la prueba. A la prueba. Ahora, ¿cómo la aplicarías a te pregunto, ¿vos crees que se puede aplicar a la prueba? Y es medio difícil, no se me ocurre un caso. Y ¿Alguien? puede ser, siguiendo el ejemplo que acaba de dar Santiago de la prueba, puede ser que si estabas registrado de una determinada manera, ¿no? Se me ocurre un ejemplo. Una secretaria de, de un médico privado, de una médica privada, y que la tenga registrada como secretaria, pero después en la vida real realice actividades como un auxiliar médico, como una enfermera, con cuestiones básicas, ¿no? Le deberían aplicar quizá las dos normas, y si la prueba fuera algo así como los registros o recibos firmados y cosas así, ¿puede ser? La verdad es que estuviste muy creativo, Si tuviera... Facundo. Te fuiste a un supuesto, no sé si trabajás en una clínica, si vos estás en negro, no lo sé, pero fuiste muy creativo. Vamos a algo más simple, pero puede ser. Pero la pregunta que yo le hacía es, che, ¿se puede aplicar el indubio properario a cuestiones de hecho, a cuestiones de prueba? Antes no, hasta que en el 2008, por algo puse el artículo 9, volvió a su texto original el artículo 9. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Estoy en el último párrafo del artículo 9, que es donde está plasmado el indubio properario, o sea, la regla del indubio properario, la regla del indubio properario dentro del principio protectorio es el artículo 9, segundo párrafo. Y más allá de lo que Facundo, a dónde nos quería llevar Facundo, que yo lo entiendo, es difícil a veces saber cómo voy a aplicar el indubio, como dice en el caso concreto, porque el juez no puede suplir la orfandad probatoria, no puede, porque si no, ahí rompería la paridad del proceso del juicio laboral. Dentro del proceso las partes están en paridad, porque si no también ahí habría simetría, y esto no es lo que dicen las normas procesales. Pero lo que le dice el artículo 9 es que si hubiese duda en la interpretación de la prueba en el caso concreto, deberá estarse al favor del trabajador. Al ejemplo que puso Facundo, yo le voy a cambiar un poquito a ver si lo podemos entre todos clarificar. Cuento, porque no tienen por qué saberlo, que para la ley de jornada y el decreto reglamentario, nosotros tenemos una ley muy vieja, que es la ley 11.544, que es la que regula la ley de jornada. Y el decreto reglamentario es obligación, discúlpenme que vamos a dejar de compartir para así yo los puedo ver a todos, es obligación del empleador llevar el registro horario. Ya sea, hoy lo podemos hacer el registro a través de la huella digital, pero podemos hacerlo con tarjeta fechadora, un cuaderno. Es obligación del empleador llevar el registro. Voy a ponerlos en un contexto de un reclamo, de un juicio. Viene el trabajador y dice, che, yo trabajé horas extras todas las semanas y vos no me la pagabas. Y yo vengo haciendo 4 horas extras todas las semanas, me debes X cantidad de horas. Viene el empleador y dice, no, vos trabajabas la jornada normal. Hacemos alguna prueba, la prueba algunos testigos dicen que lo veían más de 8 horas, otros no saben, no les consta, y hay alguna duda. ¿Qué puede pasar en ese supuesto hipotético de juicio que estoy poniendo? Que el juez diga, sobre la prueba en el caso concreto, me queda duda de si trabajó o no más de las 8 horas, pero no existiendo los registros horarios que son obligatorios, porque el empleador debe tomarlo y con lo cual me hubiese probado muy fácilmente de que la jornada trabajada era la jornada legal, resuelvo aplicando el indubio prooperario a favor del trabajador y hago lugar al pago de las horas. ¿Se entendió la vuelta que di? ¿Hay prueba? Sí, hay prueba, porque si no hubiera ninguna prueba, no puedo aplicar el indubio prooperario. Tiene que haber dudas sobre el alcance de la prueba. El juez dice, che, yo tengo dudas, porque este testigo dijo que lo vio a las 10, pero el otro no tenía muy claro, me quedan, ¿hay o no hay horas extras? Pero en realidad, el empleador
aplicando también un principio que es mucho más viejo y que se da en el ámbito del derecho laboral, que es la teoría de la carga dinámica de las pruebas, el empleador estaba en mejor condición y podía venir y demostrarme de que la jornada fue la legal, si hubiese traído los registros horarios. No los trajo, en caso de duda, estoy a favor del trabajador, en el caso concreto y apreciación de la prueba. ¿Saben lo que es la teoría de la carga dinámica de las pruebas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo no doy derecho procesal, pero a esta altura ustedes ya tienen que saberlo, por más que no hayan hecho procesal. La teoría, que en nuestro país la desarrolló hace muchos años y profundamente Peirano, tiene que ver con romper el principio clásico de que quien invoca un hecho debe necesariamente probarlo, y muta a quien está en mejor condición es el que debe probarlo. Dicho con una simpleza casi de absurdo, pero es quien está en mejor condición debe cumplir con demostrar o probar aquello que se está discutiendo. La teoría de la carga dinámica de las pruebas en el derecho laboral se viene aplicando hace muchos años, yo hace 32 que estoy recibido y ya se aplicaba, con lo cual verán que no es nada nuevo. Por eso es que cuando se modificó el artículo de la ley contrato, se dijo no va a haber tal escándalo de que los jueces, aplicando el indubio properario a las cuestiones de hecho, resuelvan todo a favor de los trabajadores, porque ya se venía aplicando la teoría de la carga dinámica de las pruebas. Tenía que ver qué estaba aprobado, qué no, y quién tenía mayores posibilidades de demostrar. Entonces, si no hay dudas, retomo y vuelvo. Estamos dentro del principio protectorio y estamos dentro de la primera regla, que es el indubio pro operario. Debe existir duda, y la duda puede recaer sobre la interpretación de una ley, sobre una cuestión de derecho, o sobre una cuestión de hecho aplicado en el caso concreto. En tal supuesto, si se diera la duda, la solución obligatoria del juez es resolver a favor del trabajador. Por eso se llama indubio pro operario. En caso de que exista la duda, debe estarse a favor del trabajador. Vamos a la segunda regla, que es la regla de la norma más favorable. Y como Pamela insinuó un ejemplo, yo le dije, mira, está justo en la otra regla. La regla tiene que ver con que aquí ya no hay una única disposición legal. Hay más de una disposición, ya sea legal, convencional o un acuerdo individual, que resuelven la cuestión, pero de manera contradictoria. Entonces, ¿cuál debo aplicar? La más favorable. Eso es lo que dice la regla. O sea, en caso de que converjan distintas disposiciones o normas, debo aplicar la más favorable. La pregunta es, ¿cuál es la más favorable? ¿Y cómo determino cuál es la más favorable? ¿Me siguen? Vamos a poner el ejemplo, porque Pamela medio que lo había tirado. Supongamos que tenemos una discusión sobre las vacaciones. Las vacaciones en el convenio colectivo dicen que son días, van a ser 14 días hábiles. La ley contrato dice que son 14 días corridos. Y yo en mi acuerdo individual, a su vez, tengo pactado de vacaciones más días. Ahí diríamos, che, el acuerdo individual, si son más días, apliquémoslo. Pero no, el problema es que no solo estamos discutiendo la cantidad de días, sino el valor de los días, la fecha en que voy a poder tomármela, si las voy a poder dividir o no. Entonces, tengo una discusión vinculada con el instituto de vacaciones. ¿Cómo hago para saber cuál es la norma más favorable? ¿Cómo aplico la regla de la norma más favorable que me obliga la legislación laboral? ¿A alguien se le ocurre? Por el interés del trabajador. ¿Y eso qué sería, Santiago? ¿Tomo lo que más me gusta de cada una? No, depende si quiere tener más vacaciones o menos vacaciones, calculo. Bueno, pero un día quiero tener más vacaciones y otro día las quiero cobrar con un valor más alto. Y otro día me las quiero tomar en una época del año y otro día entonces dejo sujeto a que el trabajador vaya eligiendo qué pedacito le conviene más. Hoy toma el convenio colectivo, hoy toma el estatuto especial, mañana el acuerdo individual. ¿Te gustó la idea, Santiago? Yo veo que estás convencido de que va por ahí. No, eso está prohibido. Eso sería permitir armar con todo este conflicto normativo una norma que sea a la medida de cada trabajador según lo que le interese a cada trabajador. Ese sistema descartado.
Otro sistema en extremo sería, che, o aplicás el convenio colectivo todo, o aplicás el acuerdo individual todo, pero no podés sacar un pedazo y un pedazo. Ese también está descartado. El tercer sistema, que es el sistema obligatorio para nuestra ley, se lo denomina sistema de conglobamiento por instituciones u orgánico. Va de vuelta porque el nombrecito a veces aparece como raro. Se llama sistema de conglobamiento por instituciones u orgánico. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando el juez vaya a tener que resolver el conflicto, lo que va a tener que primero definir es de qué instituto estamos discutiendo, de qué instituto del derecho laboral estamos discutiendo. En este caso, yo ya lo dije al instituto, dije vacaciones. Podría ser no vacaciones, podría ser descanso, podría ser jornada, podría ser extinción. O sea, hay distintos institutos que están regulados dentro de la normativa laboral. Bueno, vacaciones. ¿Y cómo hace el juez? Entonces, toma y compara cómo está regulado el instituto de vacaciones en el convenio colectivo, en el estatuto profesional y supongamos en el acuerdo individual, y lo analiza y dice dónde está regulado de manera más favorable al trabajador. Integralmente el instituto de vacaciones, ¿dónde es que está regulado de manera más favorable? Una vez que concluye dónde, ese es el que va a aplicar de manera integral. Entonces va a comparar el instituto de vacaciones del convenio colectivo, del acuerdo individual y del estatuto profesional, y va a decir donde de manera más favorable está regulado, supongamos es en el estatuto. Bueno, esta cuestión la voy a resolver aplicando íntegramente el estatuto profesional a las vacaciones. Eso se llama conglobamiento por instituciones y orgánico, y fíjense que en el articulito que recién estábamos haciendo mención, permítanme que vamos a compartir nuevamente, en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Eso, así como está escrito, y cuando lo validen con alguno de los autores que sigan, van a saber que se denomina sistema de conglobamiento por instituciones u orgánico, y es la forma en que está, la forma en que tiene previsto el artículo 9, cómo se resuelve el conflicto de cuál es la norma más favorable. O sea, estoy dentro de la segunda regla del principio protectorio, la primera es el indubio pro operario, la segunda es la regla de la norma más favorable. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No te escucho, Pamela, no sé si estás hablando, pero... ¿Ahí? A ver, ahí sí. Que no entendí en el ejemplo, usted le decía al compañero, si en uno tengo más días, pero en el otro, no sé, cobro más. No entendí en definitiva cómo hace el juez para analizar. Entendí que compara en los tres normas, por decirlo, el instituto, pero igual cómo lo define. O sea, ¿bajo qué criterio? No entendí cómo eso. Bajo el criterio de que en cuál de estas disposiciones de manera integral el Instituto de Vacaciones está previsto en forma más favorable. Porque puede que acá te toque un día menos, siempre hablando que estás por arriba de la cantidad de días de la ley contrato. Recuerden que estamos por arriba del piso. Que te toque un día menos de vacaciones, pero que tu salario de vacaciones sea más alto. Que vos te lo puedas tomar en la fecha que vos quieras. Que lo puedas dividir, cosa que está prohibido. Entonces, va a tener que analizar y ver cómo está regulado las vacaciones en cada uno de ellos, y una vez de que el juez concluya que el que lo trata de manera integral más favorable, aunque esta cuestión puntual no lo sea, pero de manera integral más favorable, ahí aplica todo el instituto. Por eso se llama conglobamiento por instituciones u orgánico. Tiene que ser orgánico al momento de resolverse. La última... Profe, y, en ese caso, supongamos que el juez ve como más favorable una y el trabajador otra, que el juez es el que decide la que para él crea que va a ser la más favorable, independientemente de lo que quiera el trabajador. Sí, por supuesto, porque estamos hablando de un conflicto resuelto judicialmente. Entonces, ¿por qué vamos a llegar ahí? Porque el trabajador está pidiendo esto, el juez lo analiza y dice no,
del Instituto de Vacaciones está regulado de manera más favorable en el convenio colectivo, pum, te aplico el convenio colectivo, y puede que en ese caso concreto, y sea donde apuntás, el interés individual de ese trabajador se vea perjudicado. Porque dice, che, pero ¿por qué no me aplicaste tal cosa del convenio individual? Porque el sistema, cuando se da este conflicto, si bien dice que la regla es que la norma debe ser la más favorable al trabajador, le obliga al juez a que use un único sistema. Porque si no lo obligase de esa manera, el juez podría, como Santiago medio que esbozó, armar lo que más le convenga al trabajador en el caso concreto, y eso iría variando. Entonces, hoy Jeremías te resultaría favorable a vos esto, pero después viene Santiago y le va a resultar favorable a otro, y no habría seguridad jurídica. Con el pilar de la seguridad jurídica es que el legislador le obliga al juez a utilizar este sistema, que puede ser perfectible y puede ser discutible, pero es el sistema que pone la ley. Voy a dar la última de las reglas, porque me parece que de horario estamos ahí. Estamos en 31, tenemos todavía unos 10-15 minutos. La última de las reglas era la de la condición más beneficiosa. Condición más beneficiosa. Aquí estamos ya en presencia de una situación fáctica o de hecho que el trabajador viene detentando y que en principio no le puede ser quitada o no puede perderla. Algunos esto lo asimilan rápidamente a un derecho adquirido. No, no es técnicamente un derecho adquirido. Es una condición que yo tengo y que he venido por algún motivo defendiendo con el tiempo y no puede ser modificada o alterada. Voy a poner ejemplos siempre sujeto a que ustedes todavía no han visto el resto de los estatutos, entonces yo no puedo poner ejemplos que complejicen mucho la cosa porque en vez de aclarar, oscurezco. Voy a poner un ejemplo lo más simple posible. Es un ejemplo real y reiterativo porque lo doy por la claridad casi siempre. En mi estudio, las secretarias trabajan de lunes a viernes 8 horas por día. Esos son 40 horas semanales. Están alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajadores de Comercio, 130-75, que no tiene una jornada menor a la jornada legal. ¿Alguien sabe cuál es la jornada legal semanal? ¿Cuál es el máximo de la jornada legal semanal? 8 diarias o 48 semanales. Bien, bien Tamara, ahí yo frenó el I por el O porque ya lo sabe. 48 semanales, esa es la jornada legal, eso surge de la ley 11.544. Entonces, ¿por qué les doy este dato? Que es un dato ya como para ir aportando, y porque estas trabajadoras empleadas bajo un régimen que permite 48 horas semanales, trabajan 40. El planteo es, yo el lunes que viene, luego de un fin de semana un poco tormentoso, donde las cosas no me han salido bien, voy y le digo, chica, a partir de mañana, acá ustedes van a trabajar 48 horas por semana. En vez de hacer de lunes a viernes 8 horas, van a hacer de lunes a viernes 9 horas y 3 horas los sábados hasta las 13. ¿Eso viola alguna disposición legal? No, porque el régimen les acabo de decir que es 48 horas semanales. Y la jornada límite para respetar el descanso es el sábado a las 13. ¿Podría hacerlo yo? Como poder puedo, pero ¿qué ocurre ahí? No, porque estaría violando el principio de beneficencia para el trabajador. Esta condición que las trabajadoras mías ya tienen, yo pretendería vulnerarla. O sea, la condición más beneficiosa desaparecería. ¿Y qué pasa si yo a la semana esa que me levanté cruzado la contrato a Evangelina? Digo, mira Evangelina, va a empezar todo bien, acá se trabaja, vos de lunes a viernes 9 horas y 3 los sábados. Y las otras secretarias siguen haciendo de lunes a viernes 8. Evangelina puede venir y decir, pará, la condición más beneficiosa. No. No, porque es un nuevo contrato. Porque no tiene la condición, porque la condición no le pertenecía a ella, le pertenecía a las otras trabajadoras. Entonces, la condición más beneficiosa es individual. Y es muy importante ver cómo se incorpora y cómo no. ¿Por qué? Porque hay, no quiero entrar en demasiados temas complejos, pero nuestro sistema permite que el convenio colectivo posterior modifique condiciones del convenio colectivo anterior. Va de vuelta.
Estamos todos claros que la condición más beneficiosa es un derecho del trabajador, que no se le puede alterar en principio una condición más beneficiosa que ya tenga. Ese es el principio, esa es la regla. ¿Todos de acuerdo con eso? Voy a dar una vuelta de tuerca en profundizar el tema. La legislación argentina permite que por convenio colectivo posterior se modifiquen condiciones de convenio colectivo anterior, aunque esas condiciones sean más beneficiosas. Va de vuelta. Si el convenio colectivo de trabajadores de UTEDIC, que son las actividades civiles y deportivas, contemplaba que las vacaciones eran de 18 días, puede un convenio colectivo posterior decir que a partir de la vigencia las vacaciones van a ser de 16 días, es decir, 2 días menos. Che, pero ¿y la condición más beneficiosa? Momento. Es un convenio colectivo, es un acuerdo, las partes han negociado y en esa negociación esto que han bajado es porque seguramente otra cosa han subido. Entonces, si el convenio colectivo está homologado, se puede por convenio colectivo modificar condiciones de otro convenio colectivo. No quiero convencerlo, solo quiero que me sigan con el argumento, porque por ahí para ustedes está mal, pero entiendan el argumento. Ahora, última vuelta de tuerca. ¿Qué pasa si ese trabajador de ese club ingresó cuando eran 18 días de vacaciones y a su contrato individual le pone: mis vacaciones van a ser de 18 días hasta que yo tenga 5 años de antigüedad? Se lo pone, lo mismo que dice el convenio colectivo. Pasan 2 años, se modifica el convenio colectivo y ahora las vacaciones no son 18, son 16. Convenio colectivo posterior puede modificar condiciones de convenio colectivo anterior. Pero ¿qué pasa con ese trabajador que lo incorporó a su contrato individual? ¿También se ve afectado? Respecto de él no se debería aplicar, porque la condición anterior era más beneficiosa a la que por más que sea una modificación normativa. Bien. Tamara lo entendió, pero hay algunos que desde la palabra empleados de UTEDIC para adelante no entendió nada. Me miraron como diciendo: ah, qué bien esto de las actividades deportivas, pero... Vamos de vuelta y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Sí, Giselle, te escucho, perdón. Esto es como hablábamos hoy del artículo 12. Como está incluido en el contrato individual, no se puede modificar. En principio sí, muy bien, Giselle. Echa mano a la irrenunciabilidad del 12. Dice, lo incorporó al individual. Es una solución, es la solución más técnica. Yo lo que iba era por vía de condición más beneficiosa o no, que era lo que estábamos dando de la regla, cómo el convenio colectivo sí puede modificar una condición de otro convenio colectivo, pero no puede ese convenio colectivo afectar mi contrato individual, porque yo ya lo incorporé como un derecho y una condición propia. Aplicamos el 12 de irrenunciabilidad, como dice Giselle, o aplicamos el criterio de que esta condición más beneficiosa ya no emana de un convenio colectivo, sino que emana de un acuerdo individual, y por lo tanto es mía, no es de los trabajadores del sector, es lo que yo ya dispuse a mi convenio individual. Entonces, ojo con esa vuelta de tuerca, porque es importante que ya vayan visualizando que sí puede un convenio colectivo posterior modificar condiciones de un convenio colectivo anterior. La razón de ser, no solo porque la ley lo permite, sino porque el convenio colectivo como contrato implica una negociación donde se han puesto, las partes ponen distintos elementos y en esos elementos buscan el equilibrio. Entonces, en algunas cosas se ceden y en otras cosas se ganan. Voy a redondear aquí para poder hacer una pausa en la clase de hoy. Me interesaría que se queden al menos con estos elementos: el concepto de orden público y la trascendencia de orden público laboral, el nacimiento del derecho del trabajo y el porqué del derecho del trabajo, la estructura que tiene esta materia denominada derecho social, dividida en derecho del trabajo y derecho de la seguridad social, el derecho del trabajo dividido en derecho individual y el derecho colectivo, que es lo que vamos a ver en la gran parte de la materia. Y luego, cuando arrancamos con los principios, dijimos qué son los principios del derecho del trabajo, para qué sirven, a quién les sirven, y solo hemos desarrollado el principio protectorio. El principio protectorio con regambre constitucional del artículo 14 bis, con las 3 reglas: el indubio properario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Vimos, y voy a hacer con esto el cierre, también otro principio, que ahora lo vamos a presentar como un
segundo principio. ¿Cuál es? El de la irrenunciabilidad. Profe, perdón, porque antes que avance a mí me quedó una duda. Entonces, lo de la norma, lo de la condición más beneficiosa, el convenio colectivo un convenio colectivo posterior puede modificarlo, salvo que que se haya pactado individualmente, ¿sería como una Exacto. excepción? No es una excepción, es que un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo anterior y afectar las condiciones, pero no puede afectar un derecho individual. Cuando la condición yo la incorporé en mi contrato individual, no la puede afectar. Y yo voy a cerrar, pero no me voy a ir, Pamela, así que anoten las dudas porque ahora voy a abrir a las preguntas. Voy a cerrar con esto, que vimos otro principio, y entramos un poco por el costado porque era muy trascendente, que es el principio de irrenunciabilidad del artículo 12. Entramos por el costado porque dijimos qué cosas son orden público, y por eso lo trajimos, qué efectos tienen que ser de orden público, que son irrenunciables, y son de orden público tanto las disposiciones de la Ley Contrato de Trabajo, de los estatutos profesionales, de los convenios colectivos, como de los acuerdos individuales. Y eso implica que a ninguna de esas disposiciones el trabajador puede verse sometido a renunciarlas. El principio de renunciabilidad, que está en el artículo 12, lo que tiene son excepciones, que a partir de la clase del miércoles vamos a desembarcar en esas excepciones. Para aquellos que tengan un poquito de tiempo y ganas, sería conveniente que al menos anotes cuáles son las excepciones como para irle pegando una miradita. Las excepciones al principio de irrenunciabilidad son la prescripción, la caducidad, la conciliación y transacción, el desistimiento de la acción y la renuncia al empleo. Esas son las excepciones al principio de irrenunciabilidad, que es con lo que vamos a continuar el miércoles en mismo horario. Bien. Acá no me voy, acá lo único que hago es pausa de lo que venimos hablando y abrimos un ratito, si hace falta, a dudas y preguntas, no solo sobre lo que hemos dado, sino sobre la materia o sobre lo que les puedo ayudar. Bien. Veo que tienen muchas dudas, pero que no las quieren compartir conmigo el día de hoy. ¿Nada? En el horario que estamos más o menos en la hora prevista de mi corte. Las clases van a tener una metodología muy similar. Estoy 10 minutos antes, comenzamos en punto, terminamos entre 40 y 50, dependiendo cómo vamos arribando el tema, para que el tema quede lo más redondo posible. Tomando alguna sugerencia, yo siempre comienzo las clases repasando lo que vimos. Alguna sugerencia de la encuesta del año pasado es no dedicarle mucho tiempo a eso porque las clases están grabadas, así que el acople que haga para la clase que viene va a ser muy rápido. No voy a tomarme 10 minutitos en repasar lo que ya se vio en la clase de hoy. Aquellos que no han podido cursar o que están interesados en la clase que viene, les sugiero que ya tengan visto el video para que podamos hacer el empalme rápidamente y así aprovechamos al máximo el tiempo. Chicos, si no hay dudas ni preguntas, los libero y les dejo 10, 15 minutitos para un café y la próxima clase si tienen otra ahí seguida. Gracias, un cariño para todos. Gracias, Chau, chau. profe. Gracias, profe. Hasta luego.